El siguiente relato se llama Las ratas. En toda casa antigua seguramente habrá algunas ratas, ¿verdad? Compré una vieja casa el año que me gradué de la universidad. Era sorprendentemente barato para una casa tan grande, 2 pisos, varios dormitorios, 3 baños, comodidades que parecían lujos después de mi pequeña residencia universitaria. Era una casa muy bonita, a pesar de estar situada en medio de la nada. Como había vivido en una ciudad bastante grande la mayor parte de mi vida, el silencio en la casa era, con diferencia, lo peor. Estaba acostumbrada al zumbido de la ciudad, al constante zumbido de los coches fuera de mi ventana. Aquí las noches eran una tortura. El silencio fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. En mi primera semana en casa, tiré mi viejo reloj de pared porque su tic-tac, en ausencia de cualquier otro ruido, era tan fuerte que podía volverme loca. Esto resultó ser una mala decisión. El tic-tac era molesto, pero al menos era una distracción de los demás ruidos. Cada vez me convencí de que los ruidos podían atribuirse al crujido del papel pintado, a una rama contra una ventana o a los típicos zumbidos y golpes de una casa antigua. Ni siquiera admitiría ante mí misma que los ruidos me asustaban. Probablemente fue entonces cuando las ratas eran, al menos al principio, una excusa conveniente. Por supuesto, no era razonable esperar una casa libre de bichos en medio de un bosque. Pero había muchas ratas. Los noté por primera vez cuando abrí un armario después de mi primera visita a la tienda en un pueblo cercano. Intenté poner una barra de pan en el armario y me saludaron 3 ratas enormes que me miraban fijamente con ojos brillantes. Después de eso, encontré más ratas por ahí, varias en el sótano, algunas correteando por los escalones del porche, el golpeteo de sus diminutas patas en el ático, incluso una grande y gris en mi dormitorio. Naturalmente, compré algunas trampas para ratas, lo que pareció solucionar bastante el problema. Unos días después, también tuve un gato, una criatura pequeña y desgarbada que compré por $10 en un estacionamiento de Walmart. Pronto, mi nuevo gato se volvió tan eficiente atrapando ratas que ya no sentí la necesidad de comprar trampas para ratas cada pocos viajes a la tienda. Aunque nunca me gustaron mucho los animales, comencé a acercarme más a ese gato. Incluso comencé a llamarlo Tom, que me pareció un nombre adecuado para un gato. Habría sido perfectamente fácil sentirse satisfecha en ese momento. Me estaba adaptando muy bien a mi nuevo hogar. Tom era un buen gato y el problema de las alimañas estaba bajo control. El único problema era que los ruidos no habían cesado. Se callaron por un tiempo, lo suficiente para explicarlos. Cuando oía rascarse, le daba palmaditas a Tom entre las orejas y le decía que debía haber pasado por alto 1 o 2 ratas. Cuando estuve segura de que algo rozó la ventana, probablemente era solo una rama del árbol de afuera. Una vez me pareció oír algo moviéndose en el sótano y me pregunté qué podría haber estado haciendo Tom allí abajo. No importaba que acabara de ver a Tom entrar a la cocina. Siempre había una excusa, por lo general, echaba la culpa a las ratas. Después de unas semanas, Tom ya no traía ratas muertas a la puerta. Siempre le daba palmaditas en la cabeza y le decía que simplemente había tenido mala suerte. No me permití pensar que el gato los había matado a todos, porque entonces sería más difícil explicar los ruidos. Mirando hacia atrás, supongo que lo que empezó fue Tom tocando la puerta, queriendo salir. Era tarde y ese gato nunca antes había querido salir por la noche. Supuse que había visto una rata o alguna otra criatura pequeña afuera, así que lo dejé salir y volví a la cama. No mucho después, escuché un ruido de raspado implacable fuera de mi ventana. Era un ruido áspero y chirriante, parecido al de las uñas en una pizarra. Me di vuelta y traté de volver a dormir, pero el ruido continuó. Finalmente me levanté y fui a mirar afuera para ver cuál era el problema. Algo tenía la cara pegada al cristal. Permaneció allí apenas un segundo, pero la imagen fugaz fue suficiente. Esa visión perseguirá mis sueños por el resto de mi vida. Su rostro era alargado y blanco como el hueso. No tenía ojos, pero una luz roja parecía arder en lo profundo de los hoyos de su cráneo. Venas negras corrían por su cabeza, entrecruzándose y abultadas.
El resto de su cuerpo estaba cubierto por un espeso pelaje negro. Luego desapareció. Una vez que tuve tiempo de pensar en ello, la criatura se volvió aún más aterradora por el hecho de que mi habitación y, por supuesto, mi ventana estaban en el segundo piso de la casa. Después de que se fue, el puro hedor finalmente me golpeó. Toda la noche estuvo llena del olor de esa cosa, a pesar de que nunca entró en mi casa, que yo sepa. El olor era agrio y podrido, y me daban ganas de vomitar. Me alejé tambaleándome de la ventana, petrificada tanto por la vista como por el hedor. Me llevé las manos a la nariz, me lloraron los ojos y me temblaron las piernas con tanta fuerza que apenas podía mantenerme en pie. Pasé el resto de la noche encerrada en mi baño, con un cuchillo en la mano, dudando de lo que había visto. Cuando llegó la mañana, la luz me dio el valor para salir. Recordé que había dejado salir a mi gato y recorrí la casa llamándolo. No me tomó mucho tiempo encontrarlo, no entraré en detalles, pero el pobre Tom ya ni siquiera parecía un gato. Quería enterrarlo, pero el olor de la criatura lo rodeaba y, para ser honesta, no pensé que pudiera acercarme mucho. Tenía miedo y estaba enojada. Esta cosa había matado a mi gato y le había quitado toda esperanza de una vida tranquila y segura aquí. Sin saber qué más hacer, fui a la policía. No tenía esperanzas de que hicieran nada, pero sabía que tenía que intentarlo. Me enojaron sus reacciones, aunque sabía que yo habría reaccionado de la misma manera. No me ofrecieron ninguna ayuda con mi problema y solo me dijeron que si no me gustaba debía vender la casa. Conduje a casa furiosa, decidida a hacer precisamente eso. Tenía previsto poner la casa en venta esa misma noche, y deja que alguien más se ocupe de esa cosa. Nunca llegué a mi casa. La cosa estaba en mi camino de entrada. A la luz del día, podía ver sus manos con garras, garras enormes y largas con garras del tamaño de toda mi mano. Se agachó a 4 patas y, aunque todavía estaba bastante lejos de él, pude distinguir la expresión de su rostro. Lo vi inclinar su cabeza hacia un lado y podría haber jurado que me sonrió. Naturalmente puse mi auto en reversa con la intención de no volver nunca más a esa casa. Mientras me alejaba, pude oírlo gritar. Ruidoso, casi aterradoramente inhumano. Conseguí una casa nueva e intenté con todas mis fuerzas olvidarlo. No se lo dije a nadie, ¿quién me creería? Lo único que dije fue que encontré una buena oferta en una casa en la ciudad, no es mentira, y que la casa en el bosque era demasiado tranquila para mi gusto. Mi nuevo hogar está cerca de la ciudad. Aquí no es tan tranquilo, pero indudablemente es más pacífico. No negaré que todavía veo esa cosa en mis sueños, pero soy feliz aquí. Tengo un gato nuevo, uno que parece incluso más amigable que Tom. Incluso encontré un trabajo para poder trabajar de noche, para no tener nunca que temer a esa cosa que me mira en la oscuridad. No voy a negar que a veces sí escucho ruidos. Una pelea en el sótano. Un crujido fuera de la ventana. 1 o 2 veces, incluso lo que parecía un rasguño afuera. Pero, después de todo, en todas las casas viejas es probable que haya algunas ratas.